Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. En estas clases virtuales no hay tiempo. Esa es la ventaja de la virtualidad. Ustedes pueden ver nuestras clases al momento que tengan tiempo o precisen reforzar sus conocimientos. Les saluda Diego Murillo. Conmigo estamos viendo el- el- la asignatura de Interculturalidad Política y Diversidad Institucional. En esta asignatura ya hemos tenido nuestro capítulo introductorio, en todo caso nuestro video introductorio, luego en el siguiente video ya hemos visto el capítulo uno y hoy vamos a ver el capítulo 2, con la cual con este video sería la tercera entrega de la asignatura de interculturalidad. Como siempre vamos a compartir nuestras diapositivas, que espero sean de utilidad para que ustedes puedan sacar provecho y tener una lectura más fecunda que les ayude finalmente a enfrentar el examen del curso prefacultativo. No se olviden que tenemos nuestras sesiones donde ustedes pueden preguntar sus inquietudes, las dudas, hacer comentarios. Encantadísimo, me va a gustar mucho saber sus comentarios y en algunos casos también sus opiniones, así que por favor siéntanse libres, ya sea de preguntar, de comentar. Y por supuesto, si ustedes ven que hay algo que no está claro o que es necesario mejorar, estamos encantados de que nos puedan justamente decir en qué podemos mejorar. Eh, en esta, en esta entrega vamos a ver en lo que es de manera específica el concepto de cultura, que para nuestro autor, y ahí está el libro en la diapositiva, recordarán que estamos con el texto base que es Interculturalidad de Joseph Stark. En este texto, en el capítulo segundo, entonces vamos a encontrar este título que es referido a la cultura, un concepto espinoso, porque en realidad encontramos una diversidad de definiciones sobre lo que es la cultura. Entonces, en ese sentido, el objetivo del presente capítulo y de la presente exposición justamente es ir desarrollando el capítulo 2. Y este capítulo tiene por objetivo conceptualizar y comprender el término de cultura en su amplia diversidad, diferenciándolo del concepto de culturalidad. Y cuando veamos justamente estas diferenciaciones, vamos a ver la importancia de hacer esta distinción. Esta entrega, esta tercera entrega de la asignatura de Interculturalidad Política y Diversidad Institucional también va a ir matizada, como ya lo hemos venido haciendo, con algunos elementos y nuevamente vamos a recurrir a Samuel Huntington para contrastar este concepto de cultura con el de civilización y espero que este complemento pueda servir para ampliar sus horizontes y perspectivas acerca de lo que es la interculturalidad. Nuestro autor, que es Joseph Sterman, ha encontrado una diversidad de definiciones eh, y que al momento de definir la cultura, de principio, la idea que se nos viene a la mente es que se trata de algo que impregna la existencia humana, desde nuestro nacimiento, e incluso antes, hasta nuestra muerte, perdón, más allá. Entonces, la cultura es algo que se da de generación en generación y nosotros estamos justamente en medio de la cultura y nosotros somos cultura. Es algo que nosotros lo tenemos como empotrado en nuestro ser y ya desde que somos concebidos en el vientre de nuestras madres, ya somos portadores de cultura. Y obviamente al momento de nacer y al momento de vivir y al momento de morir, vamos a seguir expresando cultura. Eh, como dice nuestro autor, la cultura es como nuestra segunda piel. ¿Dónde aprendemos nuestra cultura? Nosotros pertenecemos a la sociedad, vivimos en comunidad y no
podemos vivir aislados. Eso lo habíamos visto ya en anteriores entregas. Y cuando hablamos de cultura, eso es justamente lo que compartimos con eh, las personas que viven en comunidad con nosotros, ¿no? Y por eso es que la cultura tiene que ver con comunidad, tiene que ver con conocimiento de ideas, tiene que ver con nuestro lenguaje, con nuestra lengua, tiene que ver con nuestras tradiciones y rituales. Algunos, lastimosamente, parece que se concentran solamente en aquel aspecto de la ritualidad, como si se tratara de evocar a nuestros ancestros, pero no solamente es eso, porque obviamente nosotros vivimos en una dinámica moderna que si bien heredamos muchas cosas del pasado, evidentemente es en el aquí y ahora donde nosotros podemos expresar la cultura que no solamente está sujeta a la recuperación del pasado, sino también a la innovación de nuevos hábitos. Por eso es que la cultura también va a tener una dinámica fluida, no es algo estático. Tiene que ver con las artes, tiene que ver con nuestra forma de vestirnos, de comer, de utilizar herramientas, de producir muchas cosas, tiene que ver con nuestros valores, y por eso es que eh, todos estos aspectos nosotros lo encarnamos, y por eso es que cada uno de nosotros somos la expresión de una cultura. En esa medida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de observar a los demás, de conocer a los demás, de intercambiar ideas con los demás, eh, va a formar y va a hacer que fluya nuestra cultura. Y también vamos a ser receptores de cultura. Entonces, es un proceso de constante intercambio entre las personas que viven dentro de una comunidad. Por eso es que es muy difícil poder definir a la cultura. Hay ciertas dificultades, pero nos quedamos con esta idea. La cultura es como nuestra segunda piel. Eh, Ahora, dentro de lo que supone la definición de cultura, obviamente tenemos que evitar, según nuestro autor, la definición, en la definición dos extremos. Eh, si damos una definición tan amplia que la cultura prácticamente lo abarca todo, entonces con eso ya no vamos a decir nada, ¿no? Ese es un extremo que hay que evitar. El otro extremo que hay que evitar es tener una definición tan estrecha que simplemente cuando hablamos de cultura lo limitemos al tema del folclore, digamos, ¿no? O al museo, o a utilizar cierta ropa tradicional y decir que eso es nuestra cultura, cuando en realidad, por supuesto, no es así. Entonces, para fin de evitar estos dos extremos, o una definición muy amplia o una definición muy estrecha, entonces lo que hay que hacer es hablar y profundizar el tema de la culturalidad a través del concepto de la interculturalidad. Eh, entonces, cuando hablamos de cultura, evidentemente nos referimos, sí, a todo un conjunto de pensamientos, valores, formas de sentir, formas de actuar, formas de pensar, formas de darle sentido a los distintos objetos que nos rodean. Llámese estos objetos personas, ¿no? Que en realidad sería muy absurdo definir como objetos, porque en realidad eh, ese compartir hace que compartamos la cultura y seamos nosotros. Y, pero eso sí, esa forma de pensar, de sentir, de actuar, tiene que ver con darle sentido también a los distintos objetos que caen dentro de nuestro dominio. Es decir, que cada vez que ya sea nosotros utilicemos cualquier objeto, desde manejar un auto o colocar nuestra disposición en nuestra casa de cierta manera, entonces ahí sí estamos expresando formas de ser. Y la cultura tiene que ver con formas de ser. Y las formas de ser están vinculadas a pensamiento, a sentimiento, a acción. Y por eso es que este sentimiento, esta acción, esta forma de pensar se dan en el intercambio con las personas que van compartiendo la comunidad con nosotros. Y por eso la interculturalidad
en la perspectiva de nuestro autor, va a ser fundamental. Bien, eh, nuestro autor va a decir, bueno, finalmente lo que vamos a hacer es reanudar, vamos a hacer es remitirnos a de dónde viene la noción de cultura. Y aquí es donde vemos una relación del concepto de cultura con colonia, ¿no? Tienen la misma raíz lingüística. Por eso, desde un enfoque lingüístico, nosotros podemos identificar estos orígenes y semejanzas entre cultura y colonia. Según nuestro autor, la palabra cultura probablemente viene del indoeuropeo, que es quel, que significa dar vueltas, que entró a su vez a ser parte en la tradición griega con el concepto kol, que significa originariamente podar, y que rápidamente fue usada también en un sentido metafórico de adular, hacer un culto a los dioses. Sin embargo, ya en términos de la raíz latina, colere significa cultivar y labrar, y que es la base común tanto para el conjunto lingüístico de cultura, que significa cultivo, cultivar, culto, interculturalidad, como de colonia, colono, colonizar, colonialismo, descolonización, etc. Entonces, cultura, colonia, tienen la misma raíz y ese es un punto importante a tomar en cuenta porque ambas se relacionan justamente con el tema de la agricultura. Cultum es el participio perfecto de colere en latín y significa lo cultivado, lo labrado, de donde se deriva justamente la cultura, cultus, y ahí hay expresiones como cultivado, culto, ¿no? Y por el otro lado tenemos agricultura, ¿no? Mientras que colonia, colonus, labrador, agricultor, y colonatus, labrado, cultivado, rural, se derivan del infinitivo colere. Bueno, ahí están las raíces desde el punto de vista del enfoque lingüístico de cultura y colonia. Entonces, el concepto de cultura se inserta en este campo semántico porque es justamente el cultivo de la tierra. Ese es el origen de la palabra cultura. Tiene que ver con el cultivo de la tierra y por lo tanto con la agricultura. Y ese es, cuando hablamos de ese significado genérico de cultura, entonces tiene que ver con la labor cultural. Ya en la antigüedad occidental, las civilizaciones fenicia, griega, romana establecieron las colonias, o sea, no hay cultura que no establezca colonias, es decir, tomar posición del terreno, ¿no? Y quienes van a tomar posesión del terreno y van a vivir en esos terrenos se llaman colonos, ¿no? Entonces, ¿y qué hacían los colonos? Tenían la tarea de cultivar la tierra. No nos olvidemos que la agricultura es fuente fundamental de vida y obviamente la palabra cultura y la palabra colonia justamente están ligadas a este aspecto. Incluso la ciudad alemana de Colonia, por ejemplo, es el resultado de la colonización romana. Esos son los orígenes del mundo. Igual, siguiendo este enfoque lingüístico, entonces la labor del cultivo de tierra no puede ser separada de la labor de su colonización. De hecho, cuando uno está cultivando la tierra, se asume que uno ya es o dueño o tiene que ver con cierto grado de colonización de la tierra. Y por lo tanto, se supone que tiene que ver con la posesión. Ahora, al principio obviamente no tenía esas connotaciones de usurpación, dominación, explotación y asimetría que después adquirieron, pero lo que sí está claro es que la cultura tiene que ver con el cultivo, ¿no? Tiene que ver con la agricultura, el cultivo de la tierra. Entonces, desde esta etimología, la agricultura se constituye en el paradigma de lo que es cultura, lo que la filosofía posteriormente llamará transformación humana de la naturaleza o la humanización del universo. Ahora bien, siguiendo igual desde el enfoque lingüístico, haciendo una historiación de
cómo es que el concepto de cultura va adquiriendo cierto significado que incluso llega hasta el día de hoy, ¿no? Como la cultura como contraposición a la barbarie, al salvajismo, ¿no? Y eso se establece en los siglos XVIII y XIX, eh, donde nuestro autor obviamente nos hace ver que el concepto de cultura que emerge en el siglo XVIII y XIX en Europa tiene una connotación elitista, ¿no? Y romántico de la cultura. Entonces, en esta definición, el hombre culto se diferencia del hombre salvaje, ¿no? Entonces, era un poco la mirada que se dio a través del concepto de cultura y tomando en cuenta que la civilización occidental, pensada desde Europa y Norteamérica, era considerada la verdadera cultura, ¿no? Y las otras civilizaciones, digamos, en realidad no tenían o no alcanzaban el nivel de cultura que tenía la civilización occidental. De hecho, en nuestro medio, la referencia de lo que significa la cultura, obviamente siempre ha estado ligada a tomar como referencia a Europa, ¿no? Y después a Estados Unidos, pensando que ese sí es el mundo, lo vamos a ver después, el mundo civilizado, ¿no? Frente al mundo salvaje, digamos, que se encuentran en otras civilizaciones. De hecho, cuando obviamente los europeos fueron conquistando, sobre todo esta parte del mundo, América, ese sentirse superiores en términos de cultura respecto de las otras civilizaciones ha tenido una fuerte carga al punto de que obviamente en los siglos XVIII y XIX este concepto va a expresar aquella condición, ¿no? El hecho de que en teoría la civilización occidental sería superior y sería el referente de la humanidad y cualquiera que no pertenezca, digamos, a esa civilización, entonces como que uno termina siendo un salvaje, ¿no? Bueno, respecto a eso ya habíamos visto también en la anterior clase que obviamente desde un enfoque de las civilizaciones, claro, con el otro autor Huntington veíamos que obviamente la fuerte carga que le puso Occidente a creerse más que las otras civilizaciones también ha sido causa de su, no vamos a decir perdición, porque obviamente la, la cultura occidental o la civilización occidental está muy vigente, tiene sus particularidades y como señalábamos en la anterior clase, Occidente no es universal, pero sí es único. Como único también, únicas son también las otras civilizaciones, ¿no? Entonces, como que ya hay una, no, desde una mirada ya más global, obviamente, y relativa en relación a las civilizaciones, a la cultura, obviamente esta herencia que nos trae el siglo XVIII y XIX, sobre todo desde el lado europeo, de concebirse como una civilización culta en relación a las otras, obviamente ya, bueno, en algunos casos todavía sigue vigente, pero ya a estas alturas del partido, ya hay que tomarlo más con una sonrisa, el hecho de que algunos se crean más que otros. Bueno, y siguiendo con este enfoque lingüístico, eh, nuestro autor, que es Joseph Sterman, va a recalcar que ya en el intento de definir lo que es cultura, necesitamos el enfoque intercultural. Eh, Caso contrario, cada determinación eh, para definir cultura se va a basar en sus propios supuestos culturales y lo va a hacer en relación a su propia cultura, cuando en realidad la interculturalidad nos ayudaría a ponernos en el lugar de otras culturas y en función a ello ya podríamos dar una mayor amplitud a este concepto sin caer en una generalización, pero sin embargo haciendo ver que el tema cultural pasa por, comprender el tema cultural pasa por justamente darle un enfoque intercultural, ¿no? No esa mirada elitista de considerar que nuestra cultura es lo máximo, ¿no? Porque a veces ocurre lo contrario, así como desde la cultura o civilización occidental
siempre se ha visto a menos a las otras culturas, también todos esos movimientos de reivindicación de las otras civilizaciones o culturas también pecarían de lo mismo al considerarse que son superiores en relación a las otras culturas. Entonces, toda presunción de creer que nuestra cultura o la cultura del otro es superior, ¿no? En relación a otras, eso ya no tiene validez porque desde una mirada, desde un enfoque cultural, obviamente cada cultura puede ser vista en función de sus propios valores, pero también en la promoción de ciertos valores universales que pueden servir de referencia para ese diálogo intercultural, ¿no? Porque se supone que nosotros vamos a cruzar esa mirada etnocéntrica, esa mirada que cree que el punto de vista desde sus propios valores es el verdadero, cuando en realidad no es así. Entonces, un enfoque intercultural nos amplía la mirada y nos hace ver en un plano completamente igual a las demás culturas o civilizaciones. Entonces, acá es donde la importancia que hay que colocar al enfoque intercultural, porque el enfoque intercultural supondría primero la predisposición a considerar todas las culturas en términos del mismo plano, ¿no? Ninguna más que otra. Primero tenemos que comprender, ¿no?, a las otras culturas y ese es uno de los principios también del enfoque intercultural. Bien. Ahora, otro de los elementos a matizar, así como la cultura habíamos visto, va a compartir y tiene sus raíces en el concepto de eh, ligado a lo que es el cultivo, pero también a la colonización, es decir, a cultivar la tierra. Entonces, también nuestro autor va a ir matizando esta definición sobre la cultura en relación a lo que él mismo plantea. Muy bien, conviene entonces darle una definición desde abajo al tema de la cultura, ¿no? Es decir, desde las necesidades básicas del ser humano que a veces no se consideran culturales, pero sin embargo tienen que ver con algo importante. La cultura es lo que entra a la boca y lo que de ahí sale. Entonces, es una definición, según nuestro autor, desde abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de hablar y al momento de comer, entonces es donde se manifiesta la cultura. Entonces, si queremos saber cómo es la cultura de alguien, tenemos que verlo comer. ¿Y por qué? Porque el núcleo básico de subsistencia de todo ser humano es la alimentación. Evidentemente, a partir de la alimentación, uno va generando un determinado hábito, una forma de ser, ¿no? Y entonces es ahí donde nosotros podemos y expresamos nuestra forma de vivir. Eh, entonces, la comida y la bebida son expresiones altamente culturales y en realidad todo lo que hacemos, por supuesto, pero si vamos a ir desde lo básico, que es la alimentación, entonces obviamente ahí es donde se van a ver ciertos rasgos ya de diferenciación entre las culturas, ¿no? En algunas culturas se tendrá preferencia por ciertos animales, ciertos vegetales, cierto tipo de, ¿no?, de alimentación, en otras de otro tipo, ¿no? Entonces ahí, o sea, a nosotros nos dan un almuercito de caldo de hormigas, pero tal vez no sea algo que nos pueda gustar, porque de por sí, claro, no tenemos ese hábito, pero sin embargo en otras culturas lo pueden desarrollar. Ustedes pueden comer conejo, no habría ningún problema. En otras sociedades no lo hacen. Lo mismo que comer ratones. Alguien puede decir dónde pueden comer ratones. Bueno, ahí está una tarea para averiguar. Uno puede hacer un catálogo de las diversas comidas que las distintas personas comen en las distintas culturas y entonces ahí uno puede hacer un balance
de qué realmente uno estaría dispuesto a comer. En la India, por ejemplo, no se come carne de vaca, ¿no? Porque obviamente ahí tienen adoración por las vacas. Entonces, claro, claro, en nuestro medio no hay nada más delicioso que servirse, ¿no? Un buen filete de lomo, un bife chorizo, que seguramente, con toda seguridad, todos lo hacen. Entonces ahí en el tema de la alimentación se expresa la cultura, como en todo lo que hacemos, ¿no? Vuelvo a reiterar, lo que pasa es que nuestro autor, para darle más vivacidad ilustrar de mejor manera nuestro entendimiento sobre la cultura, entonces él nos dice, a ver, empecemos desde abajo y empecemos eh, por todo lo que entra y sale de nosotros, ¿no? Y lo que entra es la alimentación, y entonces ahí es donde ese puede ser un gran indicador de lo que es la cultura. Ahora bien, el acto mismo de comer es fundamental en todas las sociedades. Por eso es que al momento de sentarnos a comer, ese comer por lo general es comer con alguien con la cual, la persona la cual tú compartes tu vida, tú compartes también una forma de ser. Y claro, es parte fundamental de la convivencia, ¿no? Entonces, por eso dice nuestro autor que tal vez no sea despistado decir que el verdadero diálogo intercultural empiece con la comida. Y de hecho, las imágenes que uno puede ver en las diferentes culturas de lo que significa justamente el tema de la alimentación se puede expresar desde la filosofía, pasando por la religión, hasta lo que es nuestro diario vivir, ¿no? Platón ha escrito un famoso libro de filosofía, un diálogo de filosofía que se llama Simposio, ¿no? Donde justamente las personas que participan de ese diálogo están comiendo. No nos olvidemos que en la simbología cristiana, el elemento central, digamos, de la última el último acto de compartir de alguien que va a morir, como en este caso Cristo, se da eh, en la última cena, ¿no? Entonces, y eso cumple, digamos, un orden simbólico bastante fuerte para el cristianismo. En nuestro, en nuestro medio social, por supuesto, tenemos los famosos tapi, que es parte de las tradiciones andinas, y entonces obviamente hacer un tapi es algo también con lo cual uno puede ir compartiendo y sobre todo en esa expresión misma de lo que significa la convivencia a través de la comida. Y por lo general, ¿no? Cuando uno quiere conocer a alguien, cuando uno quiere conquistar a una chica o viceversa, entonces por lo general uno planea. Obviamente uno planea varias cosas, pero una de las cosas importantes es invitar a comer a alguien, ¿no? Entonces ese es un acto justamente que significa compartir. Entonces comer y beber juntos en una mesa significa compartir una diversidad o la gran diversidad cultural en términos de igualdad y horizontalidad, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. Aparte que uno comparte, bueno, disculpar esa resonancia, pero compartir la alimentación con otros también va a suponer que juntos nos estamos nutriendo, ¿no? Entonces aquí la comida es el acto mismo de sobrevivir, ¿no? Eh, entonces compartimos y nos nutrimos conjuntamente al otro. Entonces ese es un acto eminentemente cultural. Ahora bien, los gustos, sabores, los códigos culturales, incluso los tabús que son la expresión misma de cada cultura, ¿no? Entonces eh, ahí aparece el dicho, ¿no? Al país donde fueres, haz lo que vieres. Entonces ahí es donde, por lo general, cuando uno viaja a otro lado, lo primero que uno hace es, muy bien, ¿dónde vamos a comer? Y cuando uno está de turismo en otro lugar, claro, la idea es, ¿y ahora dónde vamos a comer? O cuando uno viaja, o sea, a cualquier localidad, a cualquier otra ciudad,
eh, en el país, entonces también lo primero que uno hace es, bien, ¿dónde vamos a comer? Y por lo general uno pregunta cuáles son los platos tradicionales, puede gustarnos o no, entonces ahí podemos decidir si nos servimos los platos del lugar o finalmente comemos nomás algo que sería mejor para nosotros, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, al oriente boliviano, entonces ahí está la carne de los yuracares, ¿no? Eh, o la carne de cocodrilo, digamos. Puede o no gustarnos, pero eso es una muestra de que, claro, una cosa es cuando uno va desarrollando ciertos hábitos de comida y claro, cuando uno tiene que comer otras cosas a veces puede parecer, claro, una prueba de fuego, ¿no? Para ver si uno realmente puede compartir con eh, otros diferentes a uno su comida, por ejemplo. Bueno, todo acto de querer confraternizar y todo aquello se expresa, por supuesto, al momento de compartir los alimentos. Bueno, y en esta definición desde abajo, así como todo lo que entra puede ser la expresión de cultura, en este caso la alimentación, también todo lo que sale de nuestra boca y en este caso las palabras y el lenguaje que hablamos, ¿no? Y eso obviamente nos muestra cómo somos. Cuando nosotros hablamos, uno ya puede darse cuenta de dónde uno viene, ¿no? Eh, Aquí uno puede, en Bolivia uno puede darse cuenta de dónde uno puede venir, ¿no? Dependiendo cómo uno o qué acento le esté colocando al castellano o al español, que es nuestra lengua que compartimos, por supuesto, todos los bolivianos, pero ya dependiendo de qué región de Bolivia, obviamente ahí la forma de hablar el castellano va a tener sus particularidades. Y cómo uno aprende a hablar, por supuesto, es a través del hábito. Nos enseñan a hablar eh, hasta, claro, uno ya habla de manera inconsciente, ¿no? Pero ese es un hábito que lo hemos ido adquiriendo. Entonces, el lenguaje también va estableciendo los indicadores de cómo es nuestra cultura. Incluso las palabras que utilizamos para designar a los objetos, a las cosas, el sentido que nosotros le damos a los distintos objetos también es importante. Por ejemplo, en el caso de incluso los astros, si vamos a ver al Sol y a la Luna, el Sol como género masculino, la Luna como género femenino, alguien podría pensar, claro, eso puede darse en todas las culturas, no es así, porque obviamente también hay culturas donde es al revés. La Luna es vista como en género masculino y el Sol en femenino. Entonces, eso nos puede parecer extraño desde nuestra perspectiva, pero hay casos que son así. Y eso se da a través justamente del sentido que uno le da a las cosas. Y el sentido que uno le da a las cosas, a la vida, en general a todo, eso forma parte de nuestra cultura. Y lo que nos va condicionando para nuestra cultura es evidentemente el lenguaje, ¿no? Eh, Cómo nosotros nos expresamos, cómo utilizamos las palabras, los énfasis, eh, va a ser fundamental para determinar cuáles son nuestros códigos culturales. Y eso también pasa por el tema del lenguaje corporal. No crean que solamente es el verbal, porque al momento de hablar, también nuestra forma de expresar, ¿no? Nuestra forma de intercambiar ideas, nos va a decir mucho de nuestra cultura. Por ejemplo, los japoneses son muy ceremoniosos, ¿no? Incluso al momento de saludar, cosa que eh, nosotros en Bolivia y en general en América Latina somos más cariñosos, ¿no? Obviamente nosotros nos podríamos saludar con beso, hay culturas donde solamente es la mano. Bueno, con esto del COVID-19, obviamente las distancias han cambiado, pero los que más hemos sufrido creo que hemos sido eh, aquellas personas que pertenecemos a culturas que no vamos a decir que son más cariñosas, ¿sí? O sea, que tienen códigos culturales que hacen que la expresividad, el hecho de abrazarse, el hecho de dar
de apapacharnos, digamos, por decirlo así, obviamente forma parte de nuestra cultura. Hay culturas que podríamos decir, entre comillas, son más frías, ¿no? Pero no hay ninguna cultura que podamos decir que son más frías. Lo que pasa es que cada cultura obedece a sus propios códigos, ¿no? Y eso pasa también por el tema del lenguaje corporal. Por ejemplo, nosotros como seres humanos, todos tenemos un código cultural que nos dice en qué momento uno invade o no la zona corporal, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en la calle y hay personas que se acercan mucho, entonces alguien puede decir, ah, este me está invadiendo. Entonces, el grado de incomodidad que uno pueda sentir, por ejemplo, al momento de entrar en un ascensor, se expresa cuando uno ve, ¿no? Uno hace que ve el techo, uno ve el piso, ¿no? Eh, ocurre, porque obviamente a veces estar muy cerca, pero por circunstancias de necesidad, hace que uno trate de, bueno, se siente invadido, entonces uno coloca ciertos elementos para combatir esa invasión. Entonces, todo puede ser motivo de expresar en la cultura. El lenguaje es uno de ellos. Entonces, si vamos a partir desde abajo, como dice nuestro autor, entonces lo que comemos y lo que hablamos, eso es clave para determinar a qué cultura pertenecemos. Bueno, entonces el lenguaje no solamente va a ser un simple instrumento de información, sino que es portador de valores y cultura. Nosotros estamos dando esta clase en español y obviamente estamos condicionados por el lenguaje. El lenguaje nos determina, el lenguaje incluso, el lenguaje habla por nosotros. Incluso nuestro pensamiento, seguramente ustedes que están observando esta clase por decirlo así, porque en realidad es un intercambio de ideas, eh, constantemente ustedes están pensando. Y ahora, ¿en qué idioma están pensando? Su cabecita que siempre está maquinando cosas. ¿En qué lenguaje piensa? Cuando ustedes se sueñan, ¿en qué lenguaje se sueñan? ¿O alguna vez ustedes se han visto en un sueño hablando inglés, francés, quechua, aymara? Si tienen esa experiencia, es muy importante porque allá habría que ver, ¿no? Pero por lo general, el lenguaje nos determina tanto que obviamente esté incrustado en nosotros hasta el punto de que forma parte de nuestra conciencia y de nuestro inconsciente. ¿Cómo se manifiesta el inconsciente? A través de los sueños, pues a veces uno tiene esos sueños medio extraños, ¿no? Ahora, yo les pregunto, hagan la prueba, ¿ustedes alguna vez se han soñado en otro idioma? Ah, está. Esas preguntas son capciosas porque uno puede decir, es como preguntarse, a ver, ¿de qué color son tus sueños? Bueno, en el caso del idioma, entonces hay que preguntarse, a ver, ¿en qué idioma ustedes se sueñan? Entonces ahí es donde también uno puede ver el grado de influencia que tiene el lenguaje en cada uno de nosotros. Entonces, obviamente, al momento de que, a ver, imagínense, alguien nos impida hablar en nuestro propio idioma y nos fuerce a hablar en otro, entonces ahí es donde uno recién puede comprender algunas situaciones que en el pasado se han dado y obviamente se pueden dar al momento, en la actualidad, pero claro, a veces en el anterior capítulo veíamos cómo nosotros enfrentamos la diversidad y a veces en ese enfrentamiento, bueno, no vamos a decir enfrentamiento, perdón, en esa forma de abordar la diversidad, claro, a veces nosotros podemos sentir que el otro es peligroso y por lo tanto ha venido ese esquema de imposición del lenguaje, digamos, que es lo que han hecho, por supuesto, los españoles, pero vale la pena recordar que por un tema de incluso difusión del Evangelio, también en la época de la conquista española, ni bien vinieron, también ya empezaron a hacer Biblias en los idiomas locales. O sea, ojo, no es que acá se ha tratado de eliminar, sino a estas alturas no hablaríamos tampoco nuestros idiomas tradicionales. Pero lo que pasa es que a veces se tiene una mirada de que evidentemente los españoles han sido crueles,
pero se tiene esa mirada de que han eliminado todo, no han eliminado todo, justamente por una cuestión de dominio, no lo han hecho. El tema era, por supuesto, someter a las poblaciones que existían aquí, pero lo han hecho preservando incluso elementos de los idiomas originarios. Entonces ahí es donde uno puede ver que esa riqueza en términos de idioma se ha mantenido. Pero lo más terrible de todo era que obviamente el castellano se ha convertido en la lengua predominante y obviamente eso no se ha dado obviamente así de manera fácil, sino más bien ha sido impuesto. Por supuesto que sí, pero era por un tema de establecimiento de dominio, ¿no? Obviamente los españoles dominaron todo este lado del mundo y obviamente lo hicieron también en términos de idioma. Bien, entonces cuando una cultura quiere imponerse sobre otra, lo hace también en términos de idioma, ¿no? Ahora, a estas alturas del partido, donde nosotros heredamos nuestra, nos han enseñado a hablar en español, obviamente, para muchos de nosotros la lengua materna es el español, obviamente para otros no, desde el aymara, el quechua, ¿no? Y obviamente hay personas que el idioma materno es el idioma originario, pero sin embargo hablan los dos idiomas perfectamente, tanto el español y el aymara o el español y el quechua, o el español y el guaraní, digamos, dependiendo eh, de las culturas que están presentes en el país. Pero básicamente aquello que nos une sigue siendo el español, ¿no? Alguien podría decir, ¿cómo va a ser, cómo va a decir usted aquello que nos une? Pero, eh, a ver, ustedes se encuentran comunicados, ustedes creen que el gobierno habla en todos los idiomas al momento de hacer incluso los spots. En realidad, todos hablamos el español, todos entendemos. Obviamente lo hacemos bajo condiciones obviamente muy locales, pero sin embargo el español nos está condicionando, ¿no? Al momento incluso de desarrollar nuestro conocimiento, nuestra formación, ahí está el español. Entonces estamos condicionados y eso es lo que nos muestra, por supuesto, nuestro autor, Joseph Stern. Bien, entonces las tareas primordiales de la interculturalidad pasa justamente por hacer esta traducción de los mensajes en estos hogares culturales para que haya una mejor comprensión. Obviamente yo puedo comprender mejor a otra cultura si es que aprendo su idioma. Obviamente ese aprendizaje pasará por un proceso de traducción. Y entonces acá la traducción también supone interpretación, porque la interpretación tiene que captar el sentido que le da la otra cultura a través de su lenguaje a los distintos objetos y cómo ese lenguaje es utilizado no solamente para representar objetos, sino también para comunicarse entre ellos, ¿no? Entonces ahí nuestro autor hablará de una hermenéutica diatópica, es decir, un ir y venir entre dos lugares, es decir, entre dos culturas, ¿no? Y eso obviamente nos enriquece, ¿no? Por supuesto, aprender otro idioma siempre va a ser de beneficio para el que aprende, porque uno va aprendiendo otros mundos, ¿no? Evidentemente. Y mucho del éxito y el fracaso del diálogo intercultural está justamente en esa capacidad de escucha. Y obviamente escuchar al otro supone tratar de comprenderlo incluso en sus propios términos, utilizar su propio idioma. Eh, si no se puede eso, entonces obviamente ahí viene el tema de la traducción. Es decir, la traducción lo que hace es mostrarnos el sentido que le da eh, el otro a las cosas a través de su idioma, pero traducidas en mi idioma. Entonces ahí es donde la capacidad de escucha, de atención, es fundamental para comprender al otro. Bueno, y aquí es donde justamente veíamos esta diferencia entre cultura y culturalidad. La cultura es esa segunda piel eh, que nosotros tenemos eh, y el hecho de que nosotros efectivamente estemos en constante transformación, el hecho de que
tengamos de por medio preferencias, valores. Es decir, en la medida en que nosotros damos sentido a nuestra vida creyendo qué es lo mejor para nuestras vidas, entonces ahí esa es la condición, eso es lo que nos da la cultura. Y la conciencia de aquello, por supuesto, de que somos cultura, esa naturaleza transformada, eso se va a llamar cultu culturalidad, ¿no? Que eso es justamente nuestra condición como seres humanos. Todos podemos aprender y todos aprendemos cultura. Entonces, y la interculturalidad sería ese saber comprender otras culturas y asimilar lo mejor de otras culturas. Entonces, esto de cultura y culturalidad está dado por, obviamente, está claro que todos, nuestra condición de ser humano hace que siempre busquemos abrigo, busquemos ropa. La condición hace que esa condición de culturalidad hace que nosotros vayamos creando universos culturales y obviamente todos nos vestimos, lo que va a variar es la forma en cómo lo hacemos, ¿no? Entonces esa es y ahí está nuestra pinta, nuestro look, la forma de concebir la belleza, la forma de concebir la proporción, la forma incluso de mostrarnos, ¿no? Porque incluso eh, al momento de mostrar las partes del cuerpo, obviamente eso también forma parte de la culturalidad y de la cultura. Si nosotros cultivásemos otra cultura, cuyo hábito, digamos, no es utilizar tanta ropa y obviamente es mostrarse desnudo, tal vez nosotros estaríamos dando este curso eh, semidesnudos y habría que ver, eh, nos podríamos reír ahorita porque tal vez a nadie se le ocurre incluso ver al docente desnudo, ustedes dirían, por Dios, qué espectáculo, pero evidentemente hay culturas donde cuya expresión es, por supuesto, en vista de las condiciones, no se visten, ¿no? Y para aquello que puede ser normal para alguien, para otro puede ser anormal. Pero obviamente nosotros entendemos en la medida en que sabemos cuál es el sentido que le da a la otra cultura, incluso a su propia vestimenta o falta de vestimenta. Entonces eso es lo que vamos a llamar universos culturales. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta primera parte. Como ustedes saben, tenemos para cada clase dos partes y de 45 minutos aproximadamente. Entonces, en unos minutos más volvemos con la segunda parte de esta tercera clase que hoy nos toca llevar adelante. Muchas gracias